estábamos anunciando antes precisamente porque vamos a hablar ahora del comercio de proximidad, el pequeño comercio que está abocado pues a un futuro incierto. Vamos a dejarlo simplemente así. Son hechos evidentemente que se van a poder corregir, pero de momento sí que hay mucha preocupación. Y desde CECOBI, desde la Confederación Empresarial del Comercio de Vizcaya, pues se alertaba de la situación en la que se encuentran en estos momentos. Pedro Campo es el presidente de CECOBI. Pedro, ¿qué tal, Egunon? Muy bien, Egunon. Bueno, Pedro, ¿realmente estamos ante una situación preocupante del comercio de proximidad? Sí, bueno, esto es algo que lo estamos viendo todos desde los últimos, hace ya unos años, no es nada nuevo. Aparición de nuevos formatos de distribución comercial física, no física, cambio de normas que ya existían desde hace más de 60 años, como es la liberación del periodo de rebajas, una serie de conceptos. Todo esto ha ido en detrimento del comercio minorista, del comercio de proximidad. Nosotros ya desde el año 2012-2013 venimos denunciando que la liberación que en aquel momento propuso el gobierno del Partido Popular iba a ser una puñalada para el comercio tradicional, como así ha sido, y lo ha demostrado año tras año. Los periodos de rebaja, que tradicionalmente eran los más fuertes de venta para el comercio minorista, han ido descendiendo hasta el punto de que ya en las últimas rebajas pues ya ni existen y son periodos de rebajas, sino los que estamos en periodos negativos con respecto a años anteriores. Entonces nos hemos cargado las rebajas, nos hemos cargado una serie de conceptos, vemos que la venta online está creciendo, y sobre todo en algunas distribuidoras, unas plataformas en los cuales la fiscalidad no tiene nada que ver con la que pagamos nosotros las físicas, y no se toman medidas. Entonces esto está generando durante los últimos años una preocupación en el comercio minorista que está produciendo en cierres que ya empiezan a ser preocupantes, como demuestran que el año pasado cerraron más de 300 comercios. Sí, y eso puede todavía significar que pueden algunos más caer, ¿no?, de aquí en adelante, a partir de ese momento. Sí, porque la situación no ha mejorado, seguimos exactamente igual, no se toman las medidas que nosotros correctoras que nosotros entendemos que deben tomar, y no se nos puede achacar a que no nos estamos adaptando, de que no ponemos nuestra parte de lo que hay que poner. Nosotros estamos trabajando en las nuevas tecnologías, en ser más competitivos, en dar más imagen al consumidor, etcétera. Pero desde luego, si por otra parte se están en nuestro sector cogiendo el concepto de que hay que liberalizar todo, cosa que en otros sectores no se hace así, pues mal vamos. Sí, porque tenemos aquí el gran problema. Uno de ellos tiene que ver precisamente con aquella decisión del gobierno en su momento de Mariano Rajoy en el año 2012 de liberar el periodo, por ejemplo, de rebajas, ¿no?, de lo que era rebajas, saldos y demás, y eso es lo que ha originado, primero, un problema. Eso ha originado un problema importante. Es más, incluso el Constitucional obligó al gobierno vasco a anular los 2 periodos, ¿no?, oficiales de rebajas. Sí, correcto, como dije antes. Nosotros, afortunadamente, bueno, el gobierno vasco recurrió esa ley básica, desgraciadamente la Constitucional pues no le dio la razón, y nosotros pues 4 años después se tuvo que limitar todo este periodo. Y vuelvo a repetir, era un periodo en el cual tanto consumidores como comerciantes, como todo el mundo lo tenía asumido, que era para sacar los stocks de temporada que no se habían vendido a unos precios más bajos, porque por 2 objetivos: primero, el comercio hacía dinero, y segundo, pues como no tenemos sitios para almacenarlo, pues nos dábamos salida en la calle. Y era un periodo en el cual la facturación era importante, y en muchos casos pues nos ayudaba a salvar los años, las temporadas, etcétera. Al cargarse esto, desde el minuto 1 venimos diciendo esto va a ser una puñalada, y efectivamente, ya he visto lo que pasó en el Estado en los 2 primeros años. En vez de recurrir, pues no había forma de no recurrir. Nosotros estuvimos denunciando esto en el gobierno central durante muchísimo tiempo, desde el primer momento, y no se nos hizo ningún caso. Con lo cual esto fue el inicio de una puñalada que luego, con el incremento en la venta de determinadas plataformas que siguen, parece mentira, pero después de 6 años que siguen con una fiscalidad muy distinta a la nuestra, porque cualquier compra en cualquier portal de esos grandes que conocemos, pero cuando te mandan el mercancía, ni hay factura, ni hay IVA, dónde se pagan los impuestos. Entonces, y parece mentira que los gobiernos que no se den cuenta de esto. Esto ya igual es una directiva que viene a venir de Europa, pero bueno, si tenemos en Europa un gobierno, por decirlo de alguna forma, que tiene que legislar, tendrá que ir por delante de los problemas, no tiene que ir 10 años por detrás de los problemas. Sí, porque aquí la crítica no está tanto al negocio online, porque incluso el pequeño comercio pues se organiza a través de CECOBI, por ejemplo, se organizan, ¿no?, con la plataforma Vizcaya Digital Market, etcétera, sí. Sino aquí está que no se compite en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, efectivamente. Nosotros, vuelvo a repetir, hay distintas formas de gestión comercial, que el consumidor puede elegir, perfecto, pero que las reglas de juego sean para todas las mismas. Nosotros trabajamos en las plataformas online y sabemos que nuestra fuerte ahí no es
es la venta a través de online, es tener un escaparate virtual en el cual el consumidor nuestro de proximidad o de no tanta proximidad vea lo que tenemos y se acerca a nuestro comercio. Nuestro fin es vender físicamente, que el consumidor venga a la tienda y le podamos atender con una diferenciación de otros formatos que no la tienen. Punto uno. Pero aún así, el que quiera comprar online también lo damos a través de eso. Pero vamos, si luego dice, es que compro más barato un producto a través de... Sí, pero si compras un producto, no, es que compras un producto que no paga IVA, que no paga bolsillo de impuestos, etcétera. Entonces, es una competencia desleal. Sí, es una competencia que aquí, lógicamente, el comercio de proximidad, pues parece que no puede afrontar, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un comercio que se está profesionalizando además, porque aquella imagen del comerciante que, bueno, sabía justo de lo suyo, eso ha pasado a la historia, está pasando a la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos un programa de... En ese sentido, yo tengo que hacer una mención, pues tanto al gobierno vasco, al Departamento de Comercio, como a la Diputación. Estamos trabajando con ellos conjuntamente en unos proyectos que marchan muy bien y que se están preocupando con los problemas del comercio minorista, pero igual lo que estamos denunciando se va un poco más allá, se va ya al gobierno central, al gobierno o a Bruselas. Entonces, ahí a las limitaciones que tiene el gobierno vasco, pues son muchas. Nosotros también hemos pedido en muchas ocasiones la transparencia completa y total y plena del comercio, en materia de comercio interior. Entendemos que aquí hay una sensibilidad, y estamos viendo en el gobierno vasco, que no la tenemos en otro sitio. Sí, porque eso se percibe, ¿no? Cuando las diferentes asociaciones o confederaciones hablan entre ellas, lógicamente aquí hay muchas distancias y muchas diferencias entre comunidades autónomas. Claro, exactamente, aunque hay puntos en común como puede ser estos, pero hay otra serie de conceptos pues que hay muchas diferencias. Tiene que ver el comercio de Euskadi con el comercio de Andalucía o el de Galicia, pues ni temporadas, ni productos, ni nada. Entonces, incluso en forma de vida. Entonces, nosotros vuelvo a repetir, tenemos en comercio interior debería haber, y ahí lo estamos diciendo permanentemente, que el gobierno vasco debe tratar de coger las transferencias. Luego nos encontramos también con un problema, porque es cierto que igual, si miramos el núcleo central de una ciudad, de una capital como Bilbao, bueno, pues ahí se está poniendo muy difícil para que el comercio de proximidad pueda continuar, lo digo por los alquileres altos, etcétera, ¿no? Sí. Pero si vamos a los barrios nos encontramos con que también hay una especie de desmonte de los propios barrios, y si vamos a algunas de las localidades o pueblos, pues vemos que la gente migra para ir a grandes superficies, etcétera. Vamos, que la competencia es muy complicada, es muy compleja, ¿no? Sí, hay que hacer una reorganización de la situación. Lo que no puede ser, y luego también entraríamos en este problema, todos los bajos de los edificios que se construyen no pueden ser habilitados para comercio. Es imposible. Entonces, también ahí tendrían que empezar hace años. Entonces, yo me acuerdo que esto hacía como 8 o 10 en tiempos de Belén Graves, cuando era consejera de comercio, lo estábamos demandando. Es decir, creemos núcleos comerciales en los barrios, en los entornos, núcleos comerciales, y el resto, los bajos, habilitémoslos como vivienda, como pasa en Inglaterra, como pasa en muchas ciudades de Alemania, etcétera. No puede ser todos los bajos comercio, es imposible, porque eso no se absorbe, punto uno. Punto dos, esos núcleos comerciales que hagamos en los municipios, en los barrios, tienen que ser atractivos, que estamos seguros que podemos colaborar tanto con los ayuntamientos como con los propios comercios para que haya de todo y ningún consumidor tenga que marcharse de su municipio para comprar fuera. Y estaríamos generando pues unos polos atractivos, unos entornos donde se puede ir, etcétera. No como ahora, pues que en muchos casos, y me remito a los datos que nos está dando el GISCON, que es un proyecto que trabajamos con el gobierno vasco, de cuantificar cuántas lonjas hay en los municipios y cuántas hay abiertas cerradas. Pues hombre, en municipios, por ejemplo, como Santurtzi, que tenga el 50% de locales cerrados, da que pensar, ¿no? Sí, no, la verdad es que además la imagen no es buena porque eso deteriora, es decir, genera, no voy a decir más inseguridad, pero sí menos confianza, vamos a dejarlo así simplemente, ¿no? Algunas calles que no están ni siquiera iluminadas, ¿no? Uh-huh. Hay un tercer punto, si me permite, Coldo. Sí. Hay un tercer punto que tengo que tocar al consumidor. El consumidor también tiene que ser consciente cuando realiza su compra, dónde le realiza y en qué condiciones la realiza. Si el consumidor, y somos todos, estamos permanentemente demandando las pensiones, ayudas sociales, mejor sanidad, mejor educación, mejor todo, ¿esto cómo se paga? Con nuestros impuestos. No puede ser estar demandando esto y luego estar comprando en un portal en que un producto que dice que es más barato, que efectivamente puede ser barato, pero ¿por qué no paga impuestos? No paga IVA y no paga una serie de impuestos.
Entonces también tiene su responsabilidad, primero en ese sentido, y segundo, en el entorno en el que quiere vivir. En un barrio de Vizcaya, de cualquier municipio de Vizcaya, ese consumidor, si permanentemente no compra en su municipio, no puede estar luego demandando que haya limpieza, que haya seguridad, que haya no sé qué. ¿Por qué? Pues porque los impuestos no los está pagando en su municipio, los está llevando a otro sitio. Y en este caso puede haber polos de atracción, como casi enumerado antes, en determinados núcleos o núcleo que absorbe un poder de venta muy superior a los municipios, pero ahí también el consumidor tiene que ser un poco reflexivo. Yo creo que debería de pensar en lo que estamos diciendo. Sí, porque es cierto que han ido cambiando los hábitos de consumo de todos los ciudadanos, ¿no? Las tecnologías nos han acercado precisamente ahora a cualquier comercio, incluidos los de proximidad, que están haciendo esfuerzos por intentar subirse a ese carro, pero saben cuál es la dificultad. Tampoco pueden competir con las grandes firmas que al final están trabajando a precio, cosa que no puede hacer un pequeño comerciante. Están cambiando todos los hábitos de consumo, están cambiando las formas de trabajo. Hoy con la informática pues desaparece mucho trabajo en banca, en serie de actividades empresariales y comerciales, pero se están lanzando, estamos lanzando esto, somos un poco conscientes de comercio de proximidad. Eso nunca puede desaparecer, no va a desaparecer nunca. Otra cosa es qué tipo de comercio tengamos, qué cantidad de comercio tengamos y lo que eso va a generar, es decir, estabilidad, imagen, etcétera, etcétera, o desolación, imagen pues de pocos comercios, muy dispersos, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, también es cierto que los propios comerciantes y desde la Confederación, por ejemplo, de CECOBI y de las asociaciones se está reflexionando también en torno a esa reconfiguración del comercio de proximidad. Sí, nosotros vuelvo a repetir, estamos trabajando, seguimos trabajando y en este sentido pues, vuelvo a repetir que sí encontramos oído, tanto en el gobierno vasco como en Diputación, que ya lleva 6 años, vamos a ir trabajando en proyectos de dinamización del comercio y de adaptación del comercio, y pues ahí que están dando resultados. ¿Se está encontrando también dificultades en la transmisión, por ejemplo, de comercios? Es decir, gente que dice, bueno, ¿para qué me voy a meter en esto? Sí, nosotros tenemos un proyecto de transmisión empresarial que realizamos a través de la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de Manuel Pradales, desde hace ya 5 o 6 años, quiero recordar, y tenemos una base de datos importante, pero es complicado por todo lo que voy diciendo. Es decir, pues tenemos un comercio que lleva 80 años, que por jubilación, porque no tiene nadie que le quiera seguir, lo ponemos en el mercado, pues lógicamente hoy meterse en un lío como está el comercio, pues es complicado, tiene que ser, hay que ayudarle mucho, hay que asesorarle, etcétera. Esa es la labor que estamos haciendo. Y desde luego hay otra cosa, es que tenemos que vender nuestro sector como un sector atractivo para gente joven que esté dispuesta a entrar en él. Y olvidarnos ya que hoy toda la inmensa mayoría, y no hace falta ver más que las convocatorias de jóvenes, su obsesión es ser funcionario, o entonces algo que sea ligado a la administración. Hombre, está muy bien, pero yo creo que hay que ser más inventivos, más agresivos, y creo que tenemos además una juventud que está dispuesta, o quiere estar dispuesta a acatar retos, pero siempre que esos retos vayan con un mínimo respaldo y una mínima seguridad. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque casi podríamos entrar en otro debate, Pedro, podríamos entrar en el debate de si realmente hemos perdido ese espíritu emprendedor, porque hace unos cuantos años, unas décadas, bueno, pues la gente se lanzaba con más riesgo, además hay que recordar que ese comercio... Estamos encontrando también, ya hacemos esta reflexión general, estamos encontrando problemas de mano de obra, es decir, nosotros, hoy todo el mundo, los chavales jóvenes, pues eso, los padres, pues todos que están en la universidad, vamos a tener 40.000 médicos que no van a saber, o 40.000 abogados, o lo que sea, que no sabemos dónde los vamos a colocar. Pero voy a decirte una cosa, no encontramos sastres. Sí, por ejemplo, no encontramos profesionales de sastrería, profesionales. Ahora tenemos un proyecto con unas chicas, están diseñando ropa femenina, y además trabajan a través de internet, una física y tal, y no encontramos gente, hombres, mujeres, que tengan un mínimo de capacidad para esto, y estamos vamos a intentar hacer formación de estos sectores, pero no encontramos gente que quiera venir. Y están haciendo los productos, pues una parte en Galicia, otra parte en Jaén, otra parte en Zaragoza, y luego aquí están ensamblando. Hombre, y hablo de este caso concreto, pero lo puedo extrapolar a otros sectores de actividad industrial. En la industria estamos viendo que la Federación Vizcaína de Empresas de Metal está demandando permanentemente que tienen problemas de personal cualificado.
y que la gente no va. Y es más, es que es gente que con la formación que hacen, dual y tal, que el 98% salen colocados y con sueldos interesantes, vamos a decir. Y no encontramos, la gente joven también, y los padres tienen que darse cuenta de que todos no pueden ser ingenieros, ni arquitectos, ni abogados, que tenemos que tener gente también, que ya no es lo del buzo y hay que hoy la forma de trabajo es mucho más digitalizada, mucho más robotizada, y creo que buen trabajo, pero que está muy bien remunerado, y que no encontramos gente que venga para sacar todo ese tipo de productos. No, está claro que hay muchos retos a partir de este momento, no solamente lo que es la propia sociedad con sus hábitos de consumo y la reflexión que tendría que hacer sobre trazabilidad de productos, o simplemente porque hay que recordar que muchos sí que son empresas familiares, pero esas empresas familiares también tienen empleados, es decir, sí, que estamos hablando de un colectivo muy relevante entre nosotros, ¿no? Hay que hacer, como dice Koldo, una reflexión, yo creo que en profundidad, por todas las partes, y siendo realistas, no subirnos a una torre idílica, y siendo realistas de todo. Lo que está aconteciendo ya no son el comercio, es en la sociedad, que al final repercute en lo nuestro, en el comercio y en el consumo. Sí, eso es una cadena, ¿no? Es una cadena que al final acaba en un último eslabón, que es el que pega el golpe. De todas formas, vamos a recordar que este anuncio que se hacía, lógicamente, y alertando sobre la situación del pequeño comercio, del comercio de proximidad, bueno, también, hombre, digamos, vamos a poner un punto de esperanza, ¿no? Porque tenemos un último trimestre que suele ser más o menos favorable para el propio comercio. Hombre, nosotros lo que hemos querido lanzar con esto, aunque ha sido un poco extremista igual el término y tal, es una llamada de atención por el impasse que estamos viendo en algunas instituciones. Una llamada de atención diciendo que esto es lo que hay, que esto es lo que está pasando, que lógicamente que yo he dicho antes, que el comercio de proximidad nunca va a desaparecer, siempre es el pionero de comercio, y esto siempre va a tener su hueco. Ahora, hay que ver en qué dimensión, de qué forma y cómo. Entonces, estamos diciendo que se están perdiendo a pasos agigantados una forma de distribución comercial que tiene que haber, para que el consumidor pueda comprar, un equilibrio entre todos los formatos comerciales, y hacer lo que más importante, que todos tenemos que trabajar en las mismas condiciones. Bueno, pues esa es la llamada, y eso vamos a dejarlo aquí como ese, entre comillas, pequeño SOS, pues para alertar precisamente ante una situación, bueno, pues que sería muy dolorosa el que vayamos perdiendo poco a poco ese comercio de proximidad que tantas satisfacciones nos produce, además, cuando lo tenemos a nuestro alrededor. Pedro Campo, presidente de la Confederación Empresarial del Comercio de Vizcaya, de CECOVI, gracias por estar con nosotros, Pedro. Vale, a vosotros. Vale, agur, eskerrik asko.